2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día domingo 30 de mayo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina de Dios más allá de los límites. Queremos en primer lugar darle gracias a Dios por concedernos la oportunidad de que nuevamente podamos estar juntos para seguir estudiando su palabra. La palabra de Dios es un deleite para nosotros. Ella nos inspira, nos ilumina y nos revela la persona y la voluntad de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: estudien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El estudio de la palabra del Señor nos da conocimiento de su persona, de su voluntad y de su propósito. Así que damos gracias a Dios porque Él abrió esta ventana desde el año pasado, en el inicio de la pandemia, para que nosotros pudiésemos, a través de esta plataforma YouTube, cada semana estudiar la palabra de Dios. Los días jueves estamos estudiando todo lo relacionado con el carácter para poder reflejar la imagen de Cristo aquí en la tierra. Y los días domingos estudiamos el libro de los Hechos del Espíritu Santo para ver cómo manifestó el Espíritu Santo su gloria en la iglesia del primer siglo y todo lo que el adorno de parte de Dios que tuvo esa iglesia que mucho se perdió, pero que Dios lo ha estado restaurando, pero que tiene que llegar a una restauración completa, porque el Señor dijo a través de la boca de Pedro que el cielo recibió a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que es una restauración total del modelo original de la iglesia del Señor Jesucristo, lo que Dios va a hacer antes que Jesús regrese. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias una vez más porque nos das el privilegio de poder adentrarnos en tu palabra para, Señor, tener más conocimiento de tu persona, de tu voluntad y de tu propósito. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en este tiempo de estudio tú nos conduzcas, que tu Espíritu Santo trascienda, porque nosotros queremos ser, Señor, fortalecidos en nuestro ser interior y queremos que tu Espíritu acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, porque así, de esa manera, te honramos mejor aquí en la tierra. De antemano, Padre, queremos darte como siempre las gracias por todo lo que tú vas a hacer con nosotros durante este tiempo de estudio. Muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, amado, la semana pasada terminamos el estudio del capítulo número 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y vimos entonces la forma como tuvo que salir, cómo tuvieron que salir tanto Pablo como Bernabé de Antioquía de Pisidia. Hoy iniciamos con el estudio del capítulo número 14, que nos sigue narrando el doctor Lucas lo que es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Así que acomódese bien, bienvenido a esta
bienvenido y bienvenida a esta sesión que el Espíritu Santo nos permite juntos poder recibir la revelación, la inspiración y la iluminación de nuestro Dios. Hoy quiero compartirle el ministerio de Pablo y Bernabé en Galacia. Seguimos estudiando el primer viaje misionero de los apóstoles Pablo y Bernabé. Hoy iniciamos el capítulo número 14, en el que encontramos 3 ciudades de la región de Galacia: Iconio, Listra y Derbe. Iconio, ciudad principal de la región de Licaonia, en la Anatolia, o sea, en Turquía o Asia Menor Central. A su vez, Licaonia formaba parte de la región más amplia llamada Galacia. Iconio quedaba a 30 kilómetros al norte de Listra. Hoy se le conoce como Konya. Listra es una de las ciudades ubicadas en el centro y al sur del Asia Menor. La ubicación de la antigua Listra ha sido afirmada basándose en una inscripción encontrada en un promontorio cerca de la moderna villa de Atunsari, aproximadamente 40 kilómetros de Iconio. Esta inscripción, descubierta y publicada por J.R. Sintington Sterret en 1885, contiene el nombre de Listra y se encuentra ahora en el nuevo Museo Arqueológico de Konya, Turquía. Iconio, Listra y Derbe fueron 3 ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Tal vez Pablo escribió una carta a estas iglesias, la de los Gálatas, porque muchos judíos cristianos decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos a menos que siguieran las leyes y costumbres judías. La carta de Pablo refutó este argumento y llevó a los creyentes a la verdadera comprensión de la fe en Jesús, como dice Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 5. Pablo le dice a los hermanos de Galacia: tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Verso 5. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo quizás escribió esta carta en cuanto dejó la región, como podemos ver ahí en Hechos 14, 28. Se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos. En mi disertación del día de hoy voy a tocar 2 puntos importantes. El primero, predicación en Iconio. Segundo, milagro de sanidad en Listra. Veamos pues el detalle de estos versículos. Primero, predicación en Iconio. Este está basado en Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos. En el desarrollo de este punto, amados hermanos y hermanas, veremos 6 aspectos que sobresalen. 1. Predicación del Evangelio en Iconio. Así como la sangre de los mártires ha sido la semilla de los cristianos, así también la expulsión de los confesores de la fe ha servido para esparcir esa semilla. En Iconio, como en otras partes, ofrecieron el Evangelio primeramente a los judíos en la sinagoga. Aunque los judíos de Antioquía de Pisidia les habían tratado muy mal, no por eso se abstuvieron de predicarle a los judíos de Iconio.
Así también ninguna denominación cristiana debe ser condenada globalmente por el hecho de que algunos de dicha denominación dejen poco o mucho que desear. El éxito de su predicación allí, hablaron de tal manera, dice la palabra del Señor, que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Al final del capítulo anterior se habla de la predicación hecha primero a los judíos, después a los gentiles, pero aquí se les nombra conjuntamente. Ni los judíos, que habían perdido de su preferencia el ser ignorados, ni los gentiles, quedaban relegados a segundo término como si fuesen cristianos de clase inferior, sino que ambos grupos son admitidos en la iglesia sin distinción. Parece ser que hubo algo extraordinario en el modo como predicaron allí Pablo y Bernabé, para que diga el texto sagrado, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Sin duda, hablaron de forma clara, convincente, ferviente y amorosa. Lo que hablaron les salía del corazón y por eso era de esperar también que llegase al corazón. Vamos a ver lo segundo que nos narra Lucas. Pero también, como siempre, encontraron oposición. Siempre que predicamos la palabra de Dios va a haber quienes se oponen, hermano. Hechos 14:2 dice, pero los judíos que no creyeron incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. Igual que en otros lugares, los judíos que no creían excitaron y tornaron hostiles los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El impacto que el evangelio hizo en los gentiles provocó a un grupo de judíos a celo santo, de forma que creyeron para la salvación. Pero a otro grupo de judíos los provocó a malvado celo, de forma que usaron a gentiles, también incrédulos, es decir, tanto contra los predicadores como contra los convertidos por la predicación de Pablo y Bernabé. Los que tienen mala voluntad contra otros tratan por todos los medios de hacerle mal. Lo tercero que podemos ver aquí en la narración es que a pesar de todo continuaron trabajando allí con el auxilio de Dios. Como dice el versículo 3 de este capítulo 14. Con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Cuanto mayor era la oposición que se les hacía, tanto mayor era el denuedo con que predicaban, como se ve por a primera vista, extraño enlace con el versículo anterior. La frase por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Nótese que no confiaban en su oratoria tras los primeros éxitos, sino en la fuerza que recibían del Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Entre paréntesis, la salvación de pura gracia por la predicación del Evangelio, ya que la gracia se atribuye a Cristo, así como el amor al Padre, y ejercían especial poder contra la resistencia que se les oponía.
Podríamos desear llevar a cabo un acto milagroso que convenciera a todos de una vez y para siempre que Jesús es el Señor. Pero aquí vemos que aunque sucedía un milagro, no convencería a nadie. Dios capacitó a estos hombres para hacer grandes milagros en confirmación de su mensaje de gracia, pero la gente permaneció a distancia. No pierda su tiempo y energía esperando milagros. Siembre la semilla como lo hizo Pablo y Bernabé, la semilla de las buenas nuevas en el mejor terreno que encuentre y de la mejor forma posible. Y deje que el Espíritu Santo convenza, porque Él es el que vino de parte del Padre para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo cuarto que podemos ver en el relato, la división que esto ocasionó entre los habitantes de la ciudad. En el versículo 4, Hechos 14:4, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Parece ser que tan universal resultaba el interés que la predicación del evangelio suscitaba, que todos tomaban partido, o a favor o en contra. Nadie permanecía neutral. Podemos ver aquí uno de los casos predichos por Jesús cuando dijo que no había venido a poner paz en la tierra sino división. No pensemos pues que es cosa extraña el que la predicación del evangelio cause división. Pero es mejor ser perseguido como divisores por nadar contracorriente que ser bien acogido como multiplicadores al añadirnos a los que son arrastrados por la corriente que lleva a la destrucción, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Miren lo que dice también 1 Pedro 4:4. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso lo ultrajan. Lo quinto que podemos ver aquí en el relato, el intento de atentado que sufrieron de parte de todos los adversarios de la ciudad. El versículo 5. Como surgió un intento de parte de los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, para afrentarlos y apedrearlos. Divididos entre sí mismos, pero unidos todos contra los cristianos, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Si los enemigos de la iglesia se unen para destruirla, ¿por qué no nos unimos los sinceros creyentes para preservarla? Lo sexto que podemos ver aquí, los apóstoles descubrieron el intento de atentado. Está basado en Hechos 14 del 6 y 7. Se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y por toda la región alrededor. Versículo 7. Y allí anunciaban el evangelio. Amados hermanos, menos mal que Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que se tramaba contra ellos y se retiraron con honor. Entre paréntesis, no fue una huida vergonzosa,
pues se marcharon a trabajar en otros lugares, en las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe, y a toda la región circunvecina, donde hallaron refugio. Allí hallaron igualmente qué hacer, pues eso era lo que buscaban. En tiempo de persecución, los ministros de Dios pueden tener motivo para abandonar el lugar, sin que por eso abandonen la labor. Aquí finalizamos con el primer punto, vamos al segundo punto. La curación de un cojo en Listra. Bueno, salieron huyendo por lo que le querían hacer, ¿no? Y en Iconio, y entonces llegaron a Listra. Ahora, en Iconio, la palabra de Dios no nos narra ningún milagro. Nos dice que hubo una predicación de Pablo, con denuedo, o sea, con mucha valentía. Entonces, la gente, sin ver ningún milagro ni nada, se convirtieron, tanto judíos como gentiles. Pero ahora llegan a un lugar que, wow, esto era la cuna de las creencias griegas. Y en este lugar, el Señor entonces sí tiene que hacer una señal para demostrar que Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en este segundo punto vamos a ver la curación de un cojo en Listra. En este punto hay tres aspectos sobresalientes que quiero desarrollar. Primero, curación milagrosa. Lo sustenta Hechos 14 del 8 al 10. Dice, en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta sanidad llevada a cabo por Pablo en Listra, en la persona de un cojo de nacimiento, tan imposibilitado de los pies que jamás había andado. Por eso estaba sentado, pues no podía tenerse de pie. Este hombre quedó tan afectado por la predicación de Pablo, que Pablo, fijando en él sus ojos y viendo, entre paréntesis, por el don, palabra de ciencia, cierro paréntesis, que tenía fe para ser sanado. Pablo, a través del don, palabra de ciencia, pudo ver en el interior del hombre la fe que tenía para ser sanado. El Espíritu Santo utiliza este don y con él nos muestra la revelación sobrenatural de fragmentos de la mente de Dios. Las cosas que fueron hechas en el pasado y las que son hechas en el presente. Fe describe lo que Pablo vio en ese hombre paralítico. ¿Y qué es la fe? Confianza, certeza, convicción, seguridad. Lucas hace énfasis en que la fe de ese hombre era fe para ser sanado. Hay gente que tiene fe para ser sanada. Hay otros que no tienen fe para ser sanados. Solo tienen fe para ser salvos, pero no tienen fe para ser sanados. Este cojo, su fe era para ser sanado, lo que lo llevó de inmediato a obedecer la orden de Pablo, que dijo a gran voz, mire, no solo porque así podía la gente darse cuenta del milagro, sino también por la misma eficacia que la palabra ejerce en la victoria sobre la enfermedad. Levántate derecho sobre tus pies.
como si dijese, ejercita la energía que te es otorgada. Así lo hizo, dio un salto y se puso a caminar. Los que por la gracia de Dios han sido sanados de su cojera espiritual deben mostrarlo saltando de santo gozo y caminar con santa conducta. Lo segundo que podemos ver aquí, en este segundo punto, es la importancia que este milagro produjo en el pueblo. Está basado en Hechos, capítulo 14, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombre. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces, el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad y juntamente con el pueblo quería ofrecerle sacrificio. Perdón, hermano. Hasta ahí la lectura de la palabra. La señal de sanidad tuvo demasiado éxito. Mientras los milagros de Jesús provocaban el enojo y menosprecio de los judíos, estos paganos llegaron al frenesí cuando vieron el milagro realizado mediante el ministerio de Pablo. Esto concuerda con la leyenda, precisamente conectada con Listra y por ello conocida de sus oyentes, de que los dioses Zeus y Hermes, para los griegos, y para los romanos Júpiter y Mercurio, respectivamente, habían descendido a este mundo y habían tomado forma humana. Como refiere Lucas, llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, o, como en los términos romanos, a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Porque o sea, Pablo, Hermes, o en romano, Mercurio, era el que dirigía la palabra. Hermes, entre paréntesis, de donde viene el vocablo castellano hermenéutica, cierro paréntesis, era considerado el intérprete de los dioses. Bernabé era de porte sobrio, lo suficiente humilde como para dejar a Pablo la voz cantante y, a no dudar, de mejor presencia física que Pablo, por lo que los licaonios lo identificaron con Júpiter, el padre de los dioses, pues eso es lo que Júpiter significa. Ovidio, el destacado escritor antiguo, relataba una vieja creencia mitológica grecorromana denominada la historia de Baucis y Filemón, y describía cómo Júpiter, o sea Zeus, y Mercurio, Hermes, habían visitado la región vecina de Frigia usando formas humanas. Esto, amados hermanos, explicaría ahora la aparente confusión de la gente. Consecuente con sus nociones, por medio del sacerdote de Júpiter, que fue el que tomó esta medida, sin importarle demasiado quizá que fuese verdadera o supuesta tal visitación, con tal que diera fama al santuario
y que aumentara las contribuciones de los devotos. Él estaba decidido a ofrecer sacrificio. En el año 1926, W. M. Calder y W. H. Woodker descubrieron un altar de piedra cerca de Listra, dedicado al oyente de las oraciones, en aparente referencia a los dioses Zeus y Hermes. Cuando Cristo apareció como hombre entre los hombres e hizo muchísimos milagros, lejos de ofrecerle ningún sacrificio, le mataron con una muerte que fue el sacrificio de sí mismo, mientras que Pablo y Bernabé, por obrar solo un milagro, son inmediatamente tenidos por dioses. Imagínense que los licaonios hubiesen visto todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. ¡Santo Dios! 3. Lo tercero que podemos ver aquí en este primer punto. Pablo y Bernabé protestaron horrorizados ante estas acciones de los licaonios. Está sustentado por Hechos capítulo 14, versículo del 14 al 18. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron su ropa y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificio. Pablo y Bernabé, horrorizados ante esto, protestan y hacen todo lo posible para impedirlo, consiguiéndolo, como dice la palabra, a duras penas. ¿Por qué? Porque los emperadores romanos eran tenidos por dioses y así se consideraban a sí mismos muchos de ellos, creyéndose justamente agasajados cuando se les rendía honores divinos. Pero los siervos de Cristo rehusaron esos honores cuando trataban de otorgárselos. Se indignaron de ello. No se limitaron a protestar, sino que se pusieron a actuar a fin de impedir que efectivamente les ofrecieran los sacrificios planteados. Y razonaban a grito con ellos, a fin de que todos escuchasen como dijesen, ¿por qué? Como si dijesen, ¿por qué nos van a tratar como a dioses sin serlos? Hay 4 cosas que resaltan aquí en la intervención de los apóstoles ante los licaonios. A. Nuestra naturaleza no nos lo permite, dijeron los apóstoles. Si lo hacen, ustedes afrentarían al verdadero Dios. O sea, afrentan al verdadero Dios y nos dan a nosotros, a cualquier otro hombre, el honor que solo a Dios se debe.
no solo somos hombres, sino de igual condición que ustedes, expuestos a las mismas debilidades, miserias y pecados. Muy lejos puede ser dioses. B. Nuestra doctrina se opone también a ello. Vamos a ser añadidos a la lista de falsos dioses cuando nuestra tarea consiste en hacer que renuncien a tales deidades falsas. Les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Así después lo repitió el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:9. Cuando predicaban a los judíos, solo necesitaban anunciarle la gracia de Dios en Cristo, sin tener que predicarle contra la idolatría. Pero al predicar a los gentiles, tenían que comenzar por rectificar el error fundamental concerniente a la naturaleza divina. Los dioses que ellos y su padre adoraban eran vanidades, cosas vacías, inerte, inútil, mientras que el Dios verdadero era vivo, activo y creador, pues hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluidos nosotros y ustedes mismos. La frase certera y eficaz que usa Pablo no da lugar a duda. El Dios que él predica está vivo. El Dios que yo le estoy predicando está vivo, a diferencia de los dioses inútiles y vanos que los que no conocen a Dios tienen. Su Dios, dice, no solo está vivo, sino que se le atribuye toda la creación. Algo muy diferente de la tradición religiosa grecorromana, en donde a muchos de sus dioses se le otorgaba participación en la existencia y preservación de las cosas. C. El mundo debe a la paciencia de Dios el no haber sido destruido hace tiempo a causa de tanta idolatría. Esto no significa que Dios soltase la rienda a los paganos para que hiciesen lo que mejor les pareciese, pues disponían de la luz de la ciencia, como dice Romano 1, el 19 y 20, de la conciencia, como dice Romano 2, 14 y 15, y de la providencia, como dice este capítulo 14, de hecho, el versículo 17. Perdón, hermano. Que dándoles lluvia del cielo y estaciones del año fructífera, llenando de alegría sus corazones, dice Pablo, les daba suficiente testimonio de un Dios vivo, próvido y amoroso, inclinado a hacer el bien. Aquellos gentiles que vivían sin Dios en el mundo, vivían, no obstante, dependiendo en todo de ese Dios a quien ignoraban. Todos hemos de reconocer que Dios llena nuestro corazón no solo de sustento para vivir, sino también de alegría para vivir con gozo. Y si Él nos llena de sustento y alegría, también deberíamos estar llenos de amor y de gratitud hacia Él. A Zeus se le consideraba en esa región el dios de las lluvias, especialmente en Licaonia, donde se sufrían fuerte sequía. Ahora Pablo plantea que quien controla y está detrás de la lluvia es Dios. A Mercurio se le consideraba el dios proveedor de las mercaderías. Y ahora Pablo dice que el sustento proviene de la misericordia de Dios. Más tarde Pablo escribió que esta señal en la naturaleza
deja al hombre sin excusa para su incredulidad, como dijo en Romanos 1:20. Cuando usted, mi hermano, mi hermana, dude acerca de Dios, mire a su alrededor y verá evidencias abundantes que Él sigue actuando en el mundo. Finalmente, diciendo estas cosas, dice la palabra, aunque a duras penas lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo y Bernabé habían sanado milagrosamente a un tullido y por eso el pueblo lo tenía por dioses. Esto debe hacernos muy precavidos a nosotros a fin de que no demos a otros ni tomemos para nosotros mismos el honor que solo a Dios es debido. Allí es donde está. ¿Por qué los apóstoles y los hermanos de la iglesia del primer siglo los usó Dios para hacer tantos milagros? Es que ellos tenían muy presente que esas señales, milagros y prodigios las hacía Dios. Así que no se vanagloriaban de eso, ni tomaban eso como muletilla para predicar el evangelio. Hay gente que cuando predica solo es puro testimonio. No hay ninguna doctrina ni nada. Como yo decía la semana pasada, hay evangelistas, Dios mío, que solo es testimonio y solo dan en esas grandes campañas, cuando no solamente hay inconversos, sino que hay también mucha gente del pueblo de Dios, mensajes que no tienen sustancia. Uno puede preparar un mensaje evangelístico que tenga sustancia, que bendiga con salvación a los inconversos, pero que bendiga con inspiración al pueblo de Dios. Entonces, qué maravilloso es ver a Dios. Fíjese que el Señor en Iconio no necesitó hacer ningún milagro. Sin embargo, en Listra, el Señor se preparó un milagro para que los de Listra creyeran, porque allí se adoraba a Zeus y a Hermes. Entonces, a Zeus y a Hermes había que destronarlo con poder. Y los moradores de Licaonia nunca habían visto un milagro como el que presenciaron cuando Pablo le gritó al hombre: ponte derecho sobre tus pies. Y vino una energía del cielo que lo hizo saltar y caminar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo, porque hay lugares que Dios no va a hacer milagros porque no necesitan milagros. Entonces usted dedíquese a compartir del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay lugares que son difíciles porque las tinieblas lo tienen tomado. Entonces Dios se prepara ahí en esos lugares algunos milagros. Entonces usted no crea que fue usted, ni crea que Dios lo hizo por usted. No, Dios es que no fue Pablo y Bernabé los que prepararon ese milagro. Eso lo preparó fue Dios. Entonces Dios es el que prepara los milagros, las sanidades. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle absolutamente a Dios toda la honra y la gloria. Si eso hacemos, habrá momentos donde Dios nos usará. Yo cuando predico digo, mire, hoy a mí Dios me trajo aquí para darle doctrina. Pero hay lugares donde yo he llegado, que Dios ha necesitado hacer milagros y lo ha hecho. He visto al Señor hacer de toda clase de milagros. Pero yo no soy el que preparo los milagros. Y si el Espíritu Santo a mí no me dice que tiene deseo de sanar, yo pues no intento.
Yo voy a lo que el Espíritu Santo quiere que vaya. Entonces eso es algo que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para nunca robarnos la gloria que le pertenece al Señor. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta palabra. Sé que tu Espíritu Santo la grabará en nuestro corazón para que germine y den fruto para tu honra y tu gloria. Estas palabras que tú nos has enviado harán la obra para la cual fueron destinadas a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ser tan bueno y tan maravilloso, y por habernos dejado el registro de todo lo que a través de tu glorioso y santo Espíritu tú hiciste en el primer siglo. Al libro de los Hechos se le ha titulado Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los hechos de lo que hizo el Espíritu Santo. Por eso yo le llamo así, Padre, que así como el Espíritu Santo hizo muchas señales, milagros y prodigios por la voluntad tuya en el primer siglo, que ahora ese poder sea desatado en medio nuestro para restaurar todo aquello que tú hiciste en la iglesia del primer siglo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas, les agradezco muchísimo el haber estado conmigo este tiempo en estudio de la palabra de Dios. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite y se lo permite a ustedes, el día jueves a las 7 de la noche, cuando seguiremos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Hasta que llegue ese momento, que el Señor me les bendiga ricamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.